two, three, four. Buenas tardes, ¿cómo están? Queridos amigos, amigas, como cada viernes, hoy día de nuevo estamos al aire, pero hoy día con una invitada muy especial, quien es Carolina Carmona. Teníamos otro invitado también, pero por problemas técnicos no lo podemos conectar en este rato, vamos a seguir intentándolo. Y también, como siempre, mi querida cosmonauta Paz Vidaurre. Vamos a empezar saludando a la querida colega y amiga también, Carolina Carmona. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, semana intensa terminando el semestre en la universidad, así que cansada pero bien. Le vamos a contar a nuestros auditores que nos están escuchando, ¿no es cierto?, que Carolina es especialista en malformaciones craneofaciales y, bueno, es fonoaudióloga, es colega igual que nosotros, ¿no es cierto?, y está trabajando en la universidad, en docencia, y también trabaja en el hospital regional de la ciudad de Iquique. Carolina, nos gustaría que tú te presentaras, partamos por allí, eso es como una buena fórmula de hacerlo. Bueno, en general, más que dar el currículum, porque una de las cosas que me gustó de la invitación que me hicieron como amigos y como colegas es que esta es una instancia mucho más distendida y más lúdica a lo que uno generalmente está acostumbrado a hacer, que uno que viene desde la academia, desde la universidad y de hacer clases. Esto yo sabía que iba a ser mucho más distendido, así que más que dar un currículum, en realidad me gustaría contar cuánto tiempo llevo en esto y por qué estoy acá. ¿Ya? Eso es muy bueno, sí. Estaría muy bien. Hace más de 15 años me acuerdo que en mi universidad me dijeron que tenía que hacer mi práctica en la unidad de fisurados del Hospital Frick en Viña, y yo dije, oye, esto de los niñitos así como con labio leporino, ya bueno, en ese tiempo le decían labio leporino, ahora después podemos conversar de eso, sí. Ya no se les dice así, ¿cierto? Ya no se usa esa nomenclatura, y me acuerdo que traté así de hacer como un viaje astral en mi cerebro de cuando había tenido una clase de eso en la universidad, porque creo que tuvimos la clase en ese tiempo. Ahora mis estudiantes darán fe que los tengo tapizados con respecto al tema de las malformaciones. Y me acuerdo que dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí? Pero llegué a un equipo maravilloso con un fonoaudiólogo, que es mi querido Claudio Pinto, que me recibió con los brazos abiertos. Y me acuerdo que vi un bebé que no estaba operado, porque eso es lo otro. Hay mucha gente que está acostumbrada, siempre se imagina a la gente con fisura como con la cicatriz, como ya operado. Pero en el fondo ver un bebé, cierto, que no ha sido operado todavía, es totalmente diferente. Y me acuerdo que llevaba un día y dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y de ahí, en el fondo, mi vida profesional ha girado en tratar de perfeccionarme para poder hacerlo lo mejor posible por los niños y por su familia. Así que yo creo que esa es la mejor presentación, independiente de los currículum y los cursos. Tiene que ver con la emocionalidad y con lo que a uno lo llena estar donde está. Eso. Soy mamá de 2 hijos, de la Maite de 12, del Diego de 6, así que si de repente ven a alguien así como cruzar o tirar la cadena o algo, hagan como que no lo escuchan. No es raro porque nos pasa frecuentemente con los perros, los gatos, el vendedor del gas y todo lo demás. ¿Paz? Bueno, yo feliz de estar aquí y de poder compartir hoy día con nuestra gran amiga Carito, ¿verdad?, que ya nos conocemos hace unos cuantos años y hemos compartido ya muchas cosas juntos, así que feliz además de poder centrarnos en el tema que yo sé que la apasiona. Yo creo que ese es el espacio que nos da esta cápsula, el poder hablar de los temas que nos apasionan, que nos mueven, que nos hacen levantarnos todos los días e ir a trabajar. Así que yo sé que ella nos va a hacer vibrar con el tema de las malformaciones craneofaciales, y al igual que la Carito, yo creo que muchos años antes sí, yo también estuve en práctica, me acuerdo, en un hospital en relación a los niños fisurados, era la unidad de fisurados. ¿En serio, Pasita? No me habéis contado. Sí. Mauricio también. Era una de nuestras prácticas en la Chile, me acuerdo. Nos tocó pasar por la Fundación Gans. Tuvimos que... No, yo no estuve en la Fundación Gans. Mira. Estuve en el... ¿cómo se llama el hospital? De ahí me voy a acordar. Estuve con la Anita Torres, me acuerdo. Ah, sí. Y tuvimos la oportunidad. Sí, claro. Tuvimos la oportunidad, sí, de estar de ver los niños, como tú dices, no operados. Y uno ve igual el avance de la cirugía que ha sido en todos estos años. Sí, claro.
En ese tiempo uno veía a los pequeños, ¿verdad? Y uno veía hartas secuelas, no solo estéticas, sino que de todo tipo. Y ahora me impresiona ver los niños cuando ya vienen ya operados pequeños, ¿verdad? Sin casi secuela, es impresionante. O sea, el avance desde que yo ingresé, me acuerdo, a estudiar, ha sido enorme, enorme. Sí, eso es una de las cosas que yo creo que es como más Bueno, importante. eso que tú... Sí, mira, yo creo, Paz, tú ahí en un punto súper importante con respecto al tema de las cirugías, porque en el fondo yo creo que tenemos el gran lujo en Chile, porque, a ver, yo creo que los que me conocen saben que si hay alguien que es crítica, soy yo. Yo soy súper crítica y autocrítica también. Yo sé que nosotros criticamos mucho el sistema público de salud y que nos encantaría que hubieran miles de cosas más, pero yo creo que una lucha grande que ganamos como profesionales de la salud que nos dedicamos a esto fue el tema de que la fisura fuera incluida como una patología GES, ¿cierto? Que GES es, pues todo el mundo dice el GES son garantías explícitas de salud. ¿Qué quiere decir eso? Que a estos niños se les asegura desde el momento en que nacen que van a tener una atención oportuna. Obviamente, de repente que el COVID, que la lista espera un poco, pero en general se cumplen los plazos. Y además hay equipos, ¿cierto? Que son estos equipos primarios de derivación que se llaman, porque así funciona la red. Ya la red, cuando nace un niño con fisura en el sistema público, uno tiene un hospital, como un hospital base, como un hospital mamá, ¿cierto? Al cual se van a ir esos niños a operar y son profesionales que obviamente están 100% acreditados y validados con la calidad de las cirugías que hacen y las atenciones que dan. Entonces, eso yo creo que ha cambiado porque tiene que ver con la calidad de las cirugías, que obviamente las técnicas van mejorando, pero también tiene mucho que ver con el criterio de oportunidad que le decimos nosotros. O sea, no solo que el niño se opere bien, sino que se opere cuando se tenga que operar, ¿ya? Y eso también es súper, súper importante. Pero eso ha cambiado notablemente en respecto de las técnicas, de los aspectos estéticos también, porque si uno se pone a mirar, ¿no es cierto?, en el pasado, bueno, que hay dos cosas. Primero, que los operan más temprano, los intervienen más temprano aparentemente. Nosotros cuando nos tocó pasar, estoy hablando de 30 años atrás. 30 años atrás, Carolina, eso es para que te haga una idea, ya no menos que eso, 30 años. Y nos tocaba ver puros niños grandes, no veíamos bebés. Entonces veíamos las secuelas y las consecuencias de un proceso que ya había avanzado harto tiempo. Yo creo que esa es una de las cosas que deberíamos comentar acá y conversar, porque este es un proceso, no es una cosa que se hace una vez y ya se acabó y sería todo, ¿ya? Pero como te digo, nosotros veíamos estos niños hace 30 años atrás, pero veíamos niños de 9, de 8... de 6 años, yo creo que era el más chico que me tocó ver a mí, no sé a ti. No, yo vi más pequeñito. Ya, pero es para que te haga una idea, ¿ya? Y claramente ahora la evolución ha sido diferente, ¿ya? Mira, con respecto a lo que... Sí, mira, con respecto a lo que tú dices, bueno, no, me hubiera encantado que mi querida Rebe, porque yo la había hecho cualquier propaganda que iba a estar mi querida Rebeca Ruz, que es la mamá de mi super Emilio, que le digo yo. Lamentablemente, bueno, contarle a la gente que nos está viendo que de verdad que la Rebe lo intentó con todo su corazón, nosotros también, pero bueno, este tema de la tecnología siempre a veces nos pasa un poco la cuenta y no se pudo conectar, pero yo estoy segura que la Rebe debe estar de acuerdo conmigo. Le pedí ahí también que comentara lo que ella quisiera en el chat, que vamos a estar pendientes. Pero con respecto al tema de la cirugía, sí, pues hay hartas cirugías, pero va a depender también de cada niño. O sea, cada niño es un mundo. Tenemos niños que obviamente va a depender del tipo de fisura, eso es lo otro. Siempre como que se estigmatiza mucho que el niño con fisura es el niño que va a tener, ¿cierto?, la famosa cicatriz, ¿sí? Pero también nos tenemos que acordar que hay otros niños que a veces lo pasan incluso más mal, porque la cicatriz, por un lado, puede ser una marca desde lo negativo que la gente puede mirar y ver que hay algo, pero por otro lado también es un factor protector, porque en el fondo se sabe que ese niño tiene algo, o le pasó algo, o lo operaron y dicen, sí, ese niño debe haber tenido fisura o debe haber tenido el labio leporino. Pero, por ejemplo, hay niños que muchas veces son mucho más juzgados y mucho más presionados por el entorno, y son los niños que tienen fisuras solamente del paladar y del velo.
porque son niños en los que nadie entiende o nadie sabe porque no hablan bien, ¿cierto? Bueno, también la idea es desmitificar el tema de que todos los niños con fisura hablan mal, porque no es así, ¿cierto? Pero sí, cuando hay niños que tienen esta hipernasalidad, ¿cierto? Que la gente lamentablemente muchas veces el lenguaje coloquial dice que son gangosos, ¿cierto? Que nosotros sabemos que la palabra que yo se le enseño a los papás desde el principio que es hipernasalidad, dicen, claro, y los molestan, porque nadie va a decir, no, pero es que mira, tenía una condición, ¿qué es lo que la cicatriz te da? Entonces, muchas veces lo que a mí me ha pasado desde la práctica es que tengo estos niños con fisuras que no se ven o con malformaciones que se ven menos, están mucho más propensos al juicio de valor de la sociedad que los niños que tal vez tienen una cicatriz que en el fondo como que los presenta antes. No sé si se entiende. Sí, perfectamente, perfectamente. Yo te voy a hacer una pregunta, Carolina, que nosotros siempre hacemos unas preguntas medias especiales acá, porque tú entenderás que esta cápsula espacial es espacial por lo volado que somos, ¿ya? Pero en el sentido de que vamos surfeando desde lo profundo en el conocimiento hasta cosas más superficiales. Vamos por todos los ámbitos. ¿Qué te pasó cuando viste al primer paciente fisurado bebé, ¿no es cierto? Que en ese tiempo probablemente tú no eras mamá, ¿ya? Pero ¿qué te pasa ahora o te pasó cuando estuviste embarazada, ¿no es cierto? Tenías en camino tu primer bebé. ¿Qué pasó por tu cabeza? Cuéntanos de eso, porque esas cosas también son interesantes de conocer y en el tema de los profesionales de la salud es un gran tema. Sí, un tremendo tema. Bueno, en general, a ver, ¿qué me pasó cuando llegué a la unidad? Creo que tuve el privilegio de llegar a una unidad en la que todos amaban lo que hacían. Y yo, de verdad, que de puro acordarme de mi equipo de Viña, como que se me aprieta mi garganta. Tengo el privilegio de haber llegado acá también y conocer tremendas personas que también hemos armado equipo. Pero yo creo que no me impactó físicamente ver un bebé con una fisura. Lo que me impactó era como con el cariño y el profesionalismo en que como que los tomaron, contuvieron estos papás, porque, o sea, no es fácil, no es para nada fácil. Y lo que yo siempre digo a las mamás, yo voy a tratar de empatizar todo lo que pueda, pero jamás te voy a poder decir, te entiendo, sé perfectamente lo que te pasa, porque no es así, ¿ya? Te voy a acompañar, voy a tratar de entender, te voy a entregar todo de mí para que te sientas acompañada, pero solo una mamá sabe lo que siente cuando tiene un hijo con alguna condición. Y quiero poner énfasis en eso, en que son niños que tienen una condición y niños que no nacen enfermos, no están enfermos, ¿sí? Es una condición más, es una condición que se mejora, gracias a Dios y gracias a los cirujanos, con la cirugía, se rehabilita gracias a los terapeutas. Entonces también es súper importante sacar ese concepto de que mi hijo nació enfermo, ¿ya? Entonces cuando llego a este equipo y veo que como que todos se movían y contuvimos a la mamá y la mamá entró a hablar con la psicóloga, ¿cierto? Y después pasó con nosotros para enseñarle cómo alimentarlo y dije, ¡oh, qué bacán! Era como que de verdad, en el fondo, como digo yo, es un niño con una fisura, no es una fisura con patas, ¿cierto? Entonces yo no vi una boca, yo vi una mamá, vi un papá, vi una familia, vi una guagua, vi una realidad, y eso yo creo que fue lo que me enamoró también. Y con respecto a claro, a mí, siempre yo a veces cuento entre mis amigos que cuando quedé embarazada de la Maite, me tocaba la ecografía para ir a saber el sexo de la guagua, que está 3D, 4D, 10D, que preparáis mi hija ya tiene 12 años, imagínense, hace 13 años atrás uno cargaba la cámara el día antes, nada de llegar con el celular, cargáis la cámara, le vaciáis la memoria, ¿cierto? Compráis un cassette nuevo para poner. Un cassette, bueno, Carolina. Bueno, yo llevé un VHS. Sí. De esa época estamos hablando. Bueno, mi mamá tiene los latidos de mi corazón grabados en una de esas grabadoras portátiles. Así que, imagínense. Bueno, y llegué y me acuerdo que entramos a la eco y todo, y entonces el doctor, y ahí, aquí está la columna, aquí está no sé qué, y yo así, y la cara, y bueno, y yo así, y la carita, ¿quieres saber a quién se parece? Yo así como, no. La verdad no, quería ver cómo estaba formado el labio, el paladar, no sé qué cara habré tenido, que el doctor me dice, o no sé qué vocabulario habré usado, que de repente uno igual le sale como el vocabulario técnico,
Y me dice, oye, flaca, claramente no estaba flaca, estaba como ballena, pues está embarazada. Me dice, flaca, ¿y tú qué así? Le digo, soy la fonoaudióloga de la unidad de fisurado. Me dice, ya, vamos a mirarle la boca. Hizo corte en el paladar. Me dice, no, tranquila. Entonces, pero por otro lado también yo debo decir que decía, tenía también esa tranquilidad de decir, pucha, si viene con algún tipo de malformación como esa, qué mejor que llegue conmigo, que en el fondo voy a tener los conocimientos. Pero sí, pues, fue todo un tema, fue todo un tema. Pero fíjate que me angustiaba más pensar en otros diagnósticos como mamá que la Sí. fisura. Por lo Mira, mismo, por el conocimiento que tenía. Mis niños con fisura, yo siempre digo, son niños que tienen como digo yo, tienen una curva ascendente. Siempre van para arriba, siempre van para arriba, siempre van para arriba. Y lo operan y mejoran más, y crecen y mejoran más, y van al colegio y mejoran más, y se van desarrollando a mí me tocó una vez preparar, ayudar a una paciente, su discurso cuando recibió su título profesional, ¿ya? Y le pidieron a ella que hablara, ¿sí? Tenía muy poquita hipernasalidad y todo, y ella dijo, sí, yo voy a hablar. Y ella dijo algo que a mí nunca se me olvidó, que dijo, aunque a mí me dieran a elegir borrar mi cicatriz, jamás la borraría, dijo, porque es lo que me recuerda todos los días mi esfuerzo y el esfuerzo de mis papás. Y en el fondo esto también me hizo lo que soy. Obviamente cuando leyó el discurso yo ahí lloraba, yo lloraba la más, ¿cierto? Pero fue muy bonito. oye Carolina, y nos saludó recién Matías, ¿no es cierto?, el cosmonauta habitual. Me dice, fíjate lo que nos puso Matías y qué lindo se ven desde la Tierra, son los mejores. Sí. Saludamos a todos nuestros Saludos, incondicionales, Mati. saludamos a Matías, a Nicolé, a María Andrea Tapia, a Liz, que son habituales, ¿no es cierto?, que siempre nos siguen acá, son los incondicionales de la cápsula espacial. Los vamos a subir a todos juntos y nos vamos a dar una vuelta al espacio así en Ojalá. algún rato. Sí, Carolina, es impresionante lo que tú cuentas porque igual es como un tema ese, pues no es menor. Y me imagino que te ha dado muchas satisfacciones el trabajo con fisurados, ¿no? ¿Hay algo que tú quisieras cambiar en este tiempo que has trabajado? Que uno dice, chuta, me gustaría haber hecho esta otra cosa a lo mejor. Porque tú una vez nos contaste que en realidad no era tu destino, ¿no? Tu intención era otra. Tú querías hacer otra cosa, ¿no? Y sería interesante eso también conocerlo, porque de repente uno dice, a lo mejor mi trabajo era otro. Yo quería hacer otra cosa como fonoaudióloga. O en el tiempo que he estado trabajando, las cosas que he hecho, a lo mejor podría haberlas cambiado por otra. Mira, en general, Mauro, sí, efectivamente cuando uno entra a estudiar fonoaudiología y si hay estudiantes de fono escuchándonos, uno se mete a fono pensando que vaya a trabajar en pera y terminé trabajando no en manzana, terminé trabajando en cochayuyo, así es como nada que ver, ¿cierto? A mí en lo personal me gustaba neurología adulto. Si hay algo en lo que no me veo ahora es trabajando en neurología adulto, y todo mi respeto a mis colegas de neuroadulto, al Mati ahí que nos Saludos, está Mati. mirando, a Mauro, Mati te queremos. Pero efectivamente la vida, ¿cierto?, me llevó a llegar a esa práctica profesional a la cual yo no tenía que llegar. Yo tuve que congelar por motivos personales una práctica en cuarto año y tuve que repetir una práctica, lo cual para mí en lo personal también, que había sido un estudiante con buenos resultados y que en general me había ido bastante bien, fue un tema también de ego y de aprender que de repente las cosas no siempre salen como uno quiere. Y llego a esta práctica y me doy cuenta y digo, menos mal que me pasó eso, menos mal que no rendí bien en esta otra práctica, y menos mal que llegué acá. O sea, bueno, yo en lo personal respeto mucho las creencias de todo el mundo, pero yo creo profundamente en Dios, creo profundamente en la Mater, que siempre nos está, para mi gusto, siempre nos está cuidando, y yo creo que el Tatita tiene caminos súper misteriosos para llevarnos donde él cree que vamos a ser buenos. Así que, y ahí llegué a fisurado. Si hay algo que quisiera hacer diferente, hoy está así como para escribir un libro más o menos. Casi. Pero fíjate
que si tuviera que volver a elegir estar en la salud pública, lo haría 1.000 veces, porque creo que las personas que se atienden en la salud pública son personas que necesitan muchísimo de nuestro apoyo y no tienen el mismo acceso. Si tuviera que elegir de nuevo venirme a vivir a una ciudad extrema, volvería a hacerlo, porque me acuerdo también, no, si los papás son unos sabios, de verdad, que uno cree que uno les da todo el conocimiento a los papás y todo, pero los papás de repente te dicen una cuestión y es como un mazazo en la cabeza. Yo cuando me vine para acá fue por una situación familiar específica, no estaba muy clara si había hecho bien con venirme, y había muchos papás que me conocían de antes porque yo venía a Iquique por el Rotaplas, ¿ya? Este operativo que operaba a los niños gratis en el verano. En ese tiempo no había fonoaudiólogo en el hospital. Y cuando yo me vine, entro, como me conocían, me ofrecen irme al hospital. Y entro y empiezo a ver a estos niños y me encuentro con una mamá que yo la veía todos los años en los veranos, cuando venía, y veía que el niño no avanzaba mucho, Me decía, sí, es que acá no hay fonoaudiólogo en el hospital, ¿cierto? Y un día cuando se van, yo le doy todas las indicaciones, ya, mamita, qué bueno, y se devuelve y me dice, doctora, no sé qué tiene que haber pasado en su vida para que usted haya decidido venirse a vivir acá, pero le doy gracias a Dios por eso todos los días. Y ahí así. Me acuerdo como que la cuchara de nuevo se me acelera. Y eso es, yo creo que en el fondo, ¿qué haría diferente? Nada. Yo creo que uno está donde tiene que estar y donde el corazón te lleva y donde Dios te lleva también. Sin duda, sin duda. Yo creo que eso es raya para la suma, no cambiaría nada. Oye, Carito, o sea, ¿el diagnóstico actualmente del niño con fisura se hace prenatal entonces? ¿O en algunos casos? ¿Qué pasa ahí? ¿En qué tanto porcentaje se puede saber antes? Eso. Porque yo me acuerdo, yo tuve mi hija hace muchos años, igual el ginecólogo sabía que yo era fono, entonces igual se dio su tiempo y escarbó para que yo me quedara tranquila. Pero no había en 3D todavía. No había en 3D. Pero ¿qué pasa en la actualidad con eso? ¿No vieron desde antes que iban a ser todas las hijas igual a la paz? No. Porque tus hijas son todas igual a ti. Salvo la Vale se va a salvar. Bueno, con respecto a lo del diagnóstico Paz, o sea, ojalá todos los papás tuvieran un diagnóstico in útero, que también es un tema, porque sí. Hay mamás, por ejemplo, que me han dicho, yo hubiera preferido no saber porque me angustié tanto, me hubiera encantado que tal vez hubiera estado la Rebe acá conectada, si de repente nos puede comentar un poco, o yo sé que habían otras mamás por ahí, la Karen, si están conectadas, sería bueno que nos comentaran. Mira quién está ahí. Ahí está mi papá. Sí. ¡Oh, qué maravilla! Saludos. Ay, qué lindo, papi. Saludos, papi, a niña. Es como saludos para mi papá, para todos los que me conocen. Sí, exactamente, tal cual. No sé cómo ya, bueno, con respecto a lo que preguntaba La Paz, yo creo que ya, ¿se puede diagnosticar? Vamos en orden, ¿se puede diagnosticar in útero? Sí, hay un gran porcentaje que se puede diagnosticar in útero. Depende mucho de la experiencia de la persona que está haciendo la ecografía, depende mucho también del equipo con el cual se haga el examen, ¿cierto? Y con respecto a, bueno, y acá en general, yo he sabido de varias mamás que lo saben in útero, pero yo creo que más que saberlo, lo importante sería que las mamás que lo saben se echan a dar una red, exacto, porque yo creo como mamá, ¿cierto?, que si a mí me dicen, ¿sabe que su hijo viene con una condición y ahí tiene las fotitos y váyase para su casa y vea usted cómo lo hace? O sea, de verdad yo también hubiera sido de la idea de, ¿sabe qué? Mejor no me hubiera dicho nada. Sí, hay mamás que dicen, oye, pasé el último trimestre puro llorando, buscando en internet. Lo otro, el internet da para mucho, o sea, lamentablemente el internet no tiene filtro. No es la mejor fuente. Cosas buenas como otras no. Entonces, exacto, entonces... ¿se puede diagnosticar? Sí. ¿Se pueden diagnosticar todas? No. Hay algunas que se escapan, sobre todo las fisuras que son solo el paladar, que de repente no son tan evidentes. Lo otro, se puede diagnosticar la fisura, pero no siempre se puede saber si esa fisura viene asociada a algún otro síndrome. Porque nosotros sabemos que el 20% de las fisuras no tienen solo fisuras, sino que tienen otras cosas más, ¿sí?
Entonces, desde ese punto de vista, claro, es complejo, yo creo que el acompañamiento es vital y aquí yo hago un llamado a las mamás, porque obviamente, miren, ahí viene otro cosmonauta. Saludos, Diego. Me están mirando allá, qué buena en el otro computador. No puede ser fantástico que yo salga en el otro computador. Entonces, lo que estaba hablando, yo mi déficit atencional. Bueno, del tema del acompañamiento. Entonces, las mamás son súper importantes. Yo no sé si tal vez están mirándome ahí la Cami, la mamá del Diego, que ella, por ejemplo, ella siempre me decía, Caro, si nace un bebé, avísame para yo ir. O datos tan simples con decir, oye, no sé, ¿en qué farmacia vende tal chupete? En la Arauco, ay, sí, ya, compra 2. Hay una red de apoyo que va a ser siempre diferente a la que le dé un profesional. Sí. De mamá a mamá siempre va a ser diferente. Uno como mamá, a uno también le pasa, de repente le da pudor preguntar ciertas cosas, o le da no sé qué, molestar, ¿cierto? Y dice, ya, córtala, ya, bueno, ya, veamos, ya, anda. Ya lo encuentro chistoso. Entonces, en la red de apoyo que pueden dar los mismos papás, en algún momento acá nosotros intentamos, pasó el aviso, nosotros intentamos hacer, formar la asociación de papás y amigos de niños con malformaciones craneofaciales. Hicimos un par de reuniones, hicimos una reunión inicial, después hicimos una en la que invitamos a una psicóloga a hablar sobre cómo prevenir el bullying, pero hubo muy poca participación, llegaron muy pocos papás, entonces al final se diluyó en el fondo la iniciativa. No obstante, yo sé que hay muchos papás nuevos por ahí, así que ojalá motivarlos para que nos juntemos. Ahora que con esto se abrió esta posibilidad de que no necesito encargar a la guagua, ahora conectarse, no importa que entren los hijos, ¿cierto? Así que... Mira lo que te están poniendo ahí, Carolina. Llevaba a almorzar a la casa cuando estudiaba. Sí, eso también es parte de ser buen profesional. Antes de ser buen profesional hay que ser buena persona. Mi mamá se está riendo ahí porque la dejaba sin almuerzo, porque todos mis compañeros iban a almorzar en mi casa, porque la universidad estaba al frente, literalmente al frente. Yo me caía en la cama y me caía en la sala. O sea, de clase, nunca ¿ya? llegaba ahí atrasada. Entonces, Mauro, tú me conoces, tú sabes que yo siempre llego atrasado tú, ¿ya? Incluso en esos tiempos, porque me confiaba más aún. Entonces, bueno, desde el punto de vista del apoyo de este diagnóstico prenatal, que sí puede ser, pero yo creo que el diagnóstico en sí no vale nada sin el que acompañamiento. En el fondo ese diagnóstico no sirve para apoyar. Me pasaba en la neo del frique, porque acá todavía me pasa mucho que me cuesta que los papás lleguen antes, y de repente también debo reconocer que se me aprieta la guata cuando a veces le digo, ¿y usted sabía de antes? Sí, chuti, si sabía de antes, ¿cierto? Porque no nos comunicamos antes. Y yo me acuerdo que en la neo, las mismas matronas me decían, apuesto que esa mamá la conociste antes. O sea, porque hasta toma la guagua diferente, llegan con otra cara, porque van mucho más empoderadas de su rol, porque ya saben a lo que van, ya saben que no sé, pues voy a tener el pecho, si no, igual ya me compré una pezonera, y si no, igual tengo un chupete, y además igual vi videos, y conozco a otras mamás, y tengo el WhatsApp de la Caro por si tengo alguna duda, y eso te cambia desde lo emocional. Y una mamá empoderada y emocionalmente más estable, siempre va a ser una mamá que va a prestar mayor contención y al bebé también. Es que les permite estar más acompañada o sentirse parte de un grupo también. Sin duda. Saber qué es lo que viene, porque yo creo que ese es el gran susto. Uno no sabe qué es lo que va a pasar, no sabe qué significa que tu hijo nazca con alguna malformación, qué hay que hacer, cómo le doy de comer. Yo creo que, bueno, las mamás se hacen miles y miles y miles de preguntas. Pero... Y lo ideal es tener una red en la cual puedan preguntar. Yo siempre le digo a mi mamá, no hay preguntas tontas ni preguntas repetidas. Exacto. Es más, yo siempre les digo, tengan un cuadernito, que me dejen de mentir, eso sí que me están viendo, tengan un cuadernito y anoten las dudas que tengan, porque a todos nos pasa, vamos al doctor y uno, sí doctor, ya doctor, y estáis pensando, te está dando la receta y dice, ay, ¿cuánto me va a costar esa receta? ¿Estará en qué farmacia está la cuestión?
Y de repente decís, ¿y cómo fue que me dijo que me lo tenía que tomar? ¿Y cómo? ¿Sí? O en el día a día van surgiendo dudas, ¿cierto? Y ya llegué a la casa, entonces, ay, no le pregunté si esta cuchara era buena para darle la comida. Ay, no le pregunté si era mejor darle en el coche o darle en la silla de comer. Entonces, cualquier pregunta que surja, cuadernito, ¿cierto? Y eso se los recomiendo a todos, para el especialista que sea. Sí. Y Sí. uno saca su cuadernito y pregunta y anota. A mí me dicen, ¿la puedo grabar? Grábeme nomás. Total, usted es la que va a tener el suplicio de De escucharte de nuevo. escuchar la voz de pito 2 veces. Así que, Carolina, estas malformaciones, digámoslo, para la gente que igual no conoce el tema, ¿por qué se producen? ¿Por qué por qué un bebé no llega a formarse correctamente? ¿Por qué tiene estas malformaciones tan terribles en algunos casos? ¿Se pueden prevenir de alguna forma? ¿Se puede hacer algo? ya. Qué buena pregunta. A ver, primero es súper importante que los papás sepan y que la gente en general sepa que la cara de los niños se forman entre la semana 4 y la semana 12 de embarazo. ¿Ya? O sea, Por lo espérate. tanto, yo a veces le digo a las mamás, En semana entre el 4, mes 1 y el mes 3. Ujú. ya. ¿Y cuándo? Entre el primer y el tercer mes de embarazo. Piensa una cosa, ¿cuándo se entera una mamá que está embarazada? Ay, Exacto. A ese Como al punto quería tercer. llegar. Mm. A ese punto quería llegar. No, y yo siempre le tiro la talla a las chiquillas en clase, porque al principio, Yo también. no me ha llegado la regla, Diosito, Diosito, por favor, que me llegue, no, capaz que no sea eso, ya esperemos un poquito más, ¿cierto? Y después me hago el test, no, mejor no le creo al test, no, mejor me hago el examen de sangre, y ahí ya llegamos al mes 2, a veces incluso al mes 3, ¿cierto? Y entonces, que hay algo que a mí siempre me gusta, eso le voy a contestar ahí a la Camila González, ¿por qué se produce? Entonces, lo primero que hay que saber es cuándo se producen, que es en esa etapa. ¿Por qué también? Por un tema de bajar la culpa y bajar la ansiedad también de los papás, porque uno como papá obviamente siempre se va a preguntar, chuta, ¿habré hecho algo o habré dejado de hacer algo? ¿Cierto? Entonces, desde ese punto de vista, lo primero es saber, y yo le explico a las mamás que lo más probable es que cuando esta fisura se causó, porque en el fondo, ¿cuál es lo que pasa? La cara, la parte de adelante, dicho de forma súper simple, es como un rompecabezas, ¿ya? Entonces, viene una parte que viene de acá arriba y viene una parte que viene de los lados y se juntan. Son como 3 piezas de rompecabezas y se fusionan. Por eso además nosotros nunca tenemos igual un lado de la cara que el otro, ¿cierto? Entonces se forma así. Y la parte de atrás del paladar se forma de a dos que hacen así. Y ahí se juntan. Por eso cuando dicen, ¿y por qué hay niños que tienen de un lado y uno que tiene de los dos lados? ¿Sí? Es porque tal vez cuando se formó esto, este lado sí logró fusionarse y este lado no, y ahí salen con una fisura unilateral o a veces pueden salir con fisura bilateral. Oh, ¿y por qué el mío no tiene nada en el labio, pero el paladar sí? Bueno, porque esto sí se juntó bien, pero atrás cuando se tenía que ir juntando así, para formar la campanita atrás, no se alcanzó a formar. ¿Ya? Y eso pasa cuando ni siquiera las mamás muchas veces saben que exacto. están embarazadas. Causas pueden haber, de hecho, la causa, sí, si uno se va como a googlear Wikipedia, dice multifactorial. Hay muchos factores. ¿Cuáles factores pueden influir? Teratógenos del ambiente, pesticidas, ¿cierto? El tema de la contaminación, puede ser el estrés materno, puede ser falta de ácido fólico. Hay muchas causas que pueden describirse. Las únicas que son claras es que hay un 10 a un 20% que puede ser de origen genético, ¿ya? ¿Sí? Entonces dicen, si el papá tuvo, el hermano tuvo, o de repente algún antepasado para atrás tuvo, ¿cierto? Y hay una causa tal vez hereditaria y hay causas genéticas que vienen asociadas ya a algún síndrome en específico, ¿sí? Exacto. Está el tema de los genes, ¿ya? Pero no en todos los niños. La gran mayoría de los niños, uno le pregunta para atrás a los papás y no hay historias de fisuras hacia atrás. ¿Ya? Entonces, ahí caen en este concepto de la multifactorialidad. Entonces, por ejemplo, a mí yo tenía muchas mamás temporeras cuando trabajaba en la quinta región, porque me llegaban de Quillota, de La Ligua, Petorca, ¿ya? Ahí estaba también la fábrica de cemento, el Melón, ¿cierto? Que decían, bueno, ¿y será eso?
¿Cuál es el tema? Es que los que no caen en este tema genético que se puede detectar, caen como en esta bolsa de lo multifactorial, que no puedes llegar a determinar específicamente cuál de todos esos fue. ¿Ya? Manera de prevenir cualquier tipo de malformación es obviamente, una de ellas es tomar el ácido fólico, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Que en Chile la gran mayoría de los embarazos son no programados. Y yo siempre hago la diferencia entre no programados y no deseados. No es lo mismo, ¿ya? Pero la gran mayoría de los embarazos son no programados. Y al no ser programados, las mamás no siempre, ¿cierto? Empiezan a tomar ácido fólico de antes, o lo empiezan a tomar incluso lo que decía el Mauro. O sea, me enteré a los 2 meses, me dieron la receta y me empiezo a tomar el ácido fólico. ¿Cuándo? Ya a no los 3 sirve. meses, cuando la cara ya está formada. Exacto. O Esto sea puede que, servir tal vez para otro tipo de informaciones. para que la gente se entere, ¿no es cierto?, que este es un tema importante de considerar. El ácido fólico habría que tomarlo Antes. antes quedar de embarazada. pensar en quedar embarazada. Exacto, Ese es como sí. el truco. ¿Sí? Meses antes. Exacto. Sí, se tiene que tomar antes y durante. Sí. Ojo, en Chile, hace unos años atrás, no me acuerdo cuánto, no les voy a mentir, pero hace harto tiempo atrás, cuando se empezaron a dar cuenta que las mujeres, ojalá que quede grabado, Sí, ¡Janet! sí queda, sí queda. La Janet es una querida compañera de la U, y Janet, espero que no te enojes por la infidencia, pero la Janet es hermana también de, su hermana tiene también una fisura. Yo me acuerdo que ella siempre me apañaba en todas las cosas de fisura, porque ella también se sentía muy cercana a ese tema. Así que Janet, te agradezco la vida que te hayas conectado, y ojalá puedas comentar más cosas también como fono y también como familia. Bueno, entonces el tema del ácido fólico, bueno, hace mucho tiempo se dieron cuenta que las mujeres tenían poco acceso al ácido fólico. Entonces acá en Chile los farináceos están, y si hay antecedentes, sí o sí, exacto. Entonces a los farináceos están reforzados con ácido fólico. Entonces cuando nosotros estamos comiendo pan, cuando estamos comiendo fideos, cuando ya estamos comiendo más ácido fólico, porque en el fondo esa era una forma de llegar a la gran masa de la población, porque tal vez la gente no va a tener para comprarse una caja de ácido fólico, pero sí, yo todos los días como pan, yo lamentablemente todos los días como pan, comemos fideo y comemos todas las cosas asociadas a los farináceos. Entonces ahí ya estamos consumiendo ácido fólico. Hay estudios que dicen que desde que esta política de salud se implementó, disminuyó la espina bífida, ¿ya? Pero no estoy clara si es que hay estudios con respecto a las malformaciones craneofaciales propiamente tal. Pero sí hubo una disminución de la espina bífida en su momento. ¿De qué tiempo que se está usando ya la fortificación? Ah, mira, lo puso aquí la Carito Valenzuela, mira, justo que yo lo pregunté y la Carita me contesta. 2000. Del año 2000. Muchas gracias Carolina, por aportarnos con eso, porque es un dato súper importante, no es menor, no es menor. Porque, claro, como tú dices... Bueno, ahí se nota que la matea de la dupla siempre ha sido la Caro Valenzuela. Yo era la desordenada y la Caro Valenzuela era la ordenada. Y nos preguntan... pan batido, sí. No, por acá comemos marraqueta nosotros. No sé ustedes, pero... Yo marraqueta. Rato, Janet, acá también, aunque no lo creas, una de las... Ah, no, porque ustedes son santiaguinos, pero acá en Iquique también le dicen pan batido. Y yo, de verdad, Sí. cuando me dijeron en Iquique también le decimos pan batido, he llegado a mi casa. Se le dicen pan batido igual que en Val. Por acá comemos marraqueta y pan batido, las dos juntas. Bueno, entonces, el tema del ácido fólico es un tema, una clave. ¿Qué más? ¿Algo más que sea importante destacar? Piensa que te van a escuchar muchas personas en esta conversación. No me pongas nerviosa, me gusta. No, ya te están escuchando muchas personas. ¿Sí? No me digan cuánto nos están viendo porque me voy como a coyo. Ya, mentira, en general no me coyo, pero igual uno que se pone como nerviosita. Obviamente, y tal vez puede sonar súper de perogrullo, pero el no consumir. Víctor Yupanqui, directamente desde Hospicio, un saludo. Obviamente, no consumir drogas, no consumir alcohol, no consumir tabaco, todo eso son teratógenos, ¿ya? Entonces es muy, muy importante el tema de, apenas uno sabe que está embarazada, obviamente una alimentación equilibrada, pero al final yo nunca me voy a olvidar
lo que les decía mi querido doctor Juan Mangili, jefe de la unidad de fisurados de allá de Viña, cuando las mamás ya llegaban con el bebé, le decían, mira, a mí aquí, objetivamente, lo que a mí me interesa como médico es saber si tu bebé tiene solo fisura o tiene algo más asociado. Pero ya, ¿por qué pasó el tema de la fisura? Y obviamente la asesoría genética, los genetistas son muy importantes, la asesoría genética si es que quieren tener más hijos, ¿ya? Para ver la probabilidad de que un segundo o un tercer hijo, generalmente los niños con malformaciones craneofaciales, si no tienen hermanos mayores, tienden a quedar como hijos únicos, porque los papás obviamente a veces quedan con este temor de decir, bueno, ¿y quién me asegura que mi otro bebé salga con fisura? Tengo una experiencia ahí de un bebé con fisura que después tuvo a su hermana, que también tuvo fisura, y la mamá dijo, no importa, total, ya estoy capa en esto, ya sé qué hay que hacer. Se lo tomó súper bien. Decía, no, sí, exacto, ya tengo el posgrado en esto, decía. ¿Ya? Entonces, en el fondo, más allá, cuando ya tenemos el bebé con fisura, más allá de cuestionarse mucho de qué fue lo que lo provocó, estoy totalmente de acuerdo con el tema de la asesoría genética, pensando en que los papás quieran tener más hijos, y también el tema ver si hay algún síndrome genético asociado, pero de no ser así, darle mucho vuelta. ¿Queréis que hable de la fisura submucosa, Janet? Ya. Okay, también yo creo que sí es importante mencionarla, porque como no se ve, ¿no es cierto? Es un tema que no podemos dejar de mencionar y debemos considerarlo. Pero para terminar esa idea, yo creo que es súper importante, Mauro, para terminar esa idea, que en el fondo hay que traspasarle esa sensación a la mamá, que llega un momento en el que también hay que hacer un corte y decir que de verdad hay muchas veces en las que nunca vamos a saber por qué el bebé nació así. Y en realidad, como culparse y cuestionarse con eso es más un desgaste. Entonces, hay que vivir el proceso, sí, tampoco se trata así como, lero, no me importa. No se trata de eso, pero se trata de que hay que hacer un proceso, ¿cierto? En el cual yo también voy a tener que aceptar en algún minuto que tal vez nunca voy a tener la respuesta de por qué mi hijo nació con fisura. Yo creo que ese es un punto que en realidad no le ocurre solo a los niños que tienen, a los papás que tienen niños con fisuras, sino que en forma a todos los niños, ¿verdad? Que tienen algún trastorno del desarrollo, ¿verdad? Y que lo primero que hacen los papás la culpa. Es, ¿qué hice mal? ¿O en qué me equivoqué? ¿Qué debía de haber no haber hecho? Pero en cierta forma lo que uno espera es, hay que caminar hacia adelante nomás. Esa es la pega del terapeuta. Sí. Esa es la pega que tenemos que hacer. Bueno, Paz, desde el punto de vista de los psicólogos, ellos muchas veces trabajan, o por lo menos con los psicólogos que yo trabajaba, ellos me decían que tenían que hacer el duelo del hijo perfecto. Sí. Porque en el fondo cuando uno está embarazada, uno se enamora del hijo que uno cree que va a tener. ¿Ya? En que les tiene la vida planificada. Que somos papás de niños con fisura, sin fisura, con TEA, sin TEA, sabemos que ningún hijo es perfecto porque nadie es perfecto y todos somos diferentes. Pero sí, uno tiende a imaginarse un ideal de hijo en cualquier rango de realidad, ¿cierto? Entonces muchas veces el trabajo que tienen que hacer los psicólogos, y así me lo explicaron a mí ellos en su momento, era en el fondo que este papá que se imaginó un bebé, ese bebé no nació. No es que nació diferente, esa guagua que yo me imaginé, esa guagua no nació. Y nació este otro bebé que tiene otras características, que va a tener otras necesidades. Entonces, no se trata de o sea, yo creo que los papás me tiran por la ventana, si se me ocurre decir amarlos o no amarlos. No es un cuestionamiento de amar o no amar, es el tema de aceptar la realidad que me tocó también, siendo que yo estaba esperando otra realidad. Entonces, desde lo técnico ellos me hablaban que ellos trabajaban el duelo del hijo perfecto, de dejar ir esta imagen poco real de hijo que muchas veces los papás nos armamos, independiente que tengan o no alguna necesidad especial, ¿cierto? Y enfocarme que este es el hijo que nació y con el que voy a vivir el resto de mi vida y que tiene un pedazo de mi corazón igual, obviamente. Oye, Carolina, nos han puesto un montón de comentarios. Uno de los que sería interesante considerar, que nos pregunta Camila, que aparte de hablar de la fisura submucosa, ¿no es cierto?, de las comorbilidades, ¿no es cierto?, porque igual es importante conocer lo más acabado que podamos informar en este poco tiempo que tenemos, en realidad es súper corto, pero tratemos de informar lo que mejor podamos. Ya, bueno, es súper importante saber que hay alteraciones que van a estar totalmente asociadas, ¿cierto? Y hay otras que pueden ir totalmente independientes,
¿cierto? A la fisura. La fisura de por sí como fisura, ¿qué alteraciones me puede traer? Propiamente tales, en un inicio, dificultades obviamente en la deglución, no siempre, sí va a depender del grado de alteración anatómica que el niño tenga. Entonces, podemos tener alteraciones en la alimentación en algún minuto, podemos tener alteración en la resonancia de la voz y en la articulación, ¿cierto?, de los sonidos del habla. Los niños con fisura también, nunca hay que olvidarse, nunca, que el niño con fisura, los músculos que no están bien insertados atrás en el paladar, ¿cierto? Si lo hablamos desde el punto de vista, no quiero dar muchas palabras técnicas, pero los peristafilinos, sobre todo el peristafilino interno, peristafilino externo, cumplen la función de abrir y cerrar la tuba faringotimpánica, ¿sí? Que antiguamente le decían la trompa Eustaquio. Entonces, cuando estos músculos, ¿cierto?, no hacen esta función de abrir y cerrar, tiende a acumularse líquido en el oído de los niños con fisura. Entonces hay grandes probabilidades que el niño con fisura pueda tener un grado de pérdida auditiva de leve a moderada por tener este líquido en los oídos, que es totalmente tratable, que se puede prevenir, se puede tratar, ¿cierto?, siempre y cuando haya un buen seguimiento. Para nosotros como fonoaudiólogos es terriblemente importante, porque el día de mañana, si yo tengo que trabajar con un niño que tiene, por ejemplo, este grado de hipernasalidad, ¿cierto? Tía, lo que pasa es que yo hablo así y quiero que me hable así, un niño con una pérdida auditiva no va a alcanzar a distinguir. Va a decir, ¡ay, ¿por qué no avanzo? Si yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer como fonoaudiólogo de habla y de voz, bueno, porque tal vez el niño no está teniendo un buen feedback, ¿cierto? Entonces, el tema de la patología auditiva es importante, ¿cierto? Alteraciones a nivel dentomaxilares, obviamente, también, ¿sí? Y en general, y las otras alteraciones que pudieran concomitar con la fisura van a depender mucho si esta fisura es aislada o no es aislada, porque si aislada me refiero a asociada a un síndrome o no, porque si, por ejemplo, yo tengo un niño que tiene un tipo de fisura asociado a un síndrome en específico, y este síndrome tiene, por ejemplo, un déficit intelectual, el niño va a tener déficit intelectual asociado al síndrome, no a la fisura propiamente. ¿Sí? Entonces cuando a mí me dicen, ¿puede haber un niño con fisura y con TEA? Sí, pero la fisura va por este lado y el TEA va por este otro lado. ¿Puede tener trastorno de lenguaje? Sí, pero puede ir uno por un lado y otro por el otro lado. Generalmente las comorbilidades vienen más asociadas cuando la fisura viene asociada a un síndrome, y esas comorbilidades van más asociadas al síndrome de base que a la fisura propiamente tal. ¿Ya? Genial. Eso. Pregunta. Carito, yo siempre te escucho hablar de mi equipo. ¿Podrías explicarle a la gente que no está cerca de un hospital, verdad? ¿En qué consiste ese equipo? Porque uno puede decir, equipo son 2 personas, 3 profesionales. En este caso es mucho más que eso. ¿Quiénes en general trabajan y participan en un equipo que va a estar a cargo, verdad, de las intervenciones en un niño con fisura? Ya, con respecto a eso, yo para mí, mi equipo, mi amigo, mi gente, sí, nosotros, entonces como, a mí me parece que cuando yo digo, nosotros operamos, y digo, ella la que opera, los fonoaudiólogos no operamos, ¿cierto? Pero el equipo. Sí, le hicimos una faringoplastia, ella, yo en mi vida he tomado un bisturí, ¿cierto? Pero en el fondo tiene que ver con eso, el hablar en plural tiene que ver con que uno se siente parte de esa decisión, se siente parte de un equipo. Bueno, los que son más antiguos se van a acordar que hubo un tiempo que se hablaba, ¿se acuerdan del Dream Team? Sí, así como sí, claro. El equipo soñado de básquetbol de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Si uno dijera el Dream Team del equipo de fisura, va el cirujano maxilofacial, ¿cierto? El cirujano infantil, el cirujano plástico, ¿cierto? Por todo lo que tiene que ver con la corrección quirúrgica. El odontopediatra o la odontopediatra, en mi caso que tengo el privilegio de trabajar con nuestra querida Pati Cueva, ¿cierto? Gran odontopediatra acá en Iquique. Ortodoncista, también que trabajo con la doctora Bianca Perano, ¿cierto? Gran ortodoncista también. Y les insisto, trabajar en equipo, ¿sí? Para que no se me vaya la onda, vamos con esto: odontopediatra, ortodoncista, ¿cierto? Fonoaudiólogo, psicólogo, ojalá que no se olvide,
la enfermera, nuestras TENS, también porque de repente, y la TENS. Oigan, la TENS es la que generalmente más sabe dónde anda el doctor, qué día viene el fonoaudiólogo, con quién tienen que ir a hablar para entregar tal papel, para conseguirle los pasajes para que se vayan trasladados. Entonces, tener una TENS que sea parte, nosotros tenemos ahí en Otorrina nuestra querida Fanny ahí también, que ahí en el WhatsApp nos tiene cortitos, ¿cierto? Somos todos Patty Lovers, exactamente. Entonces, el equipo, el genetista en algún minuto, tal vez aunque no esté todo el rato, una evaluación genética en el inicio, si está asociado a algún síndrome, por ejemplo, endocrinólogo, también es importantísimo, si está teniendo muchas dificultades en la alimentación, nutricionista, nutriólogo, ¿cierto? Kinesiólogo, para el tema de la cicatriz, para el manejo después de la postura, ¿cierto? Y les insisto, no sacamos nada, y los papás, yo sé que me van a encontrar la razón, no sacamos nada con tener, porque cuando uno les dice todo esto a los papás dicen, mejor traigo una carpa y me vengo a vivir al hospital, porque con todos estos profesionales que voy a ver, ¿cierto? Los otorrinos, ¿cierto? Y ahí me pone la Janet, los especialistas en ATM, los oclusionistas son súper importantes, sobre todo cuando ya los niños están más grandes. Por eso hay una gama de profesionales, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que es más importante? La comunicación entre los profesionales. Sin Porque duda. el desgaste emocional, físico y monetario que puede tener un papá que le dicen que su guagua durante los primeros 12, 15 años de vida va a tener que ver todos los profesionales, el papá dice, aquí tengo que tener un saco de plata o me tengo que venir a escribir al hospital. Pero, por ejemplo, generalmente hay unidades de fisurados o comités de fisurados. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el comité que funciona el día viernes, ahora por el COVID estamos parados, pero, por ejemplo, el paciente llega y lo vemos todos juntos. Y además nos ponemos de acuerdo, nosotros atendemos al niño, sale, y nosotros dijimos, ya, entonces, ¿qué? Le decimos, no, espera un ratito, ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, otorrino le va a pedir esto, fono le va a pedir esto otro, ¿tú qué día lo vas a citar? El viernes, ya, yo también lo cito el viernes, porque si va a venir de pozo, que aproveche de ver 2 o 3 especialistas al mismo tiempo. Sí. Y eso habla de la buena voluntad y de la comunicación. La odontopediatra y la ortodoncista, cuando les ponen su plaquita al inicio, ¿cierto? La ortopedia prequirúrgica, le instalan, y me llaman, la instalan los viernes y me dicen, Carito, vamos a poner una ortopedia. Y ahí salgo, y los otros papás que me conocen, digo, papá, esperemos un ratito que van a poner una plaquita. Sí, no se preocupe, porque también han pasado por lo mismo. Vamos, ¿y por qué? Porque ¿qué es lo que hay que evaluar? No solamente la placa a la doctora le puede quedar perfecta, pero ¿qué pasa si con esa placa no come bien, o si le está molestando, o le quedó muy larga y el niño se arcaba? Entonces ahí, hoy podemos tal vez hacerlo así, ¿sí? O yo como fono pedirle tal vez, puede ser más larga, más corta, para arriba, para abajo, ¿sí? Y los papás también ahí ven que nosotros también trabajamos en equipo. Porque si uno le empieza a decir blanco y el otro le empieza a decir negro, a los papás también dicen, ¿a quién le hago caso? Entonces también es un factor de angustia y de estrés para los papás tener gente y muchos profesionales diciéndoles cosas diferentes. Entonces buscar como papá un equipo, que realmente sea equipo, no sacar muchos bonos para ir a muchos profesionales secos, porque pueden ser muy secos, pero si no nos ponemos de acuerdo, ¿cierto?, es complicado. Realmente se necesita un equipo. Se necesita un equipo y un equipo que esté comunicado, sí, que trabajen como equipo. Exacto. Oye, Carito, que se crean, que se validen también, porque lo otro es que si uno dice, yo encuentro que sería súper bueno esto, y te digan ya. O sea, también tener la suerte de estar, a mí en lo personal me ha tocado tener la suerte de estar en equipo en que si yo propongo algo, me dicen, ya, Carito, sí, démosle. Carito, ¿cuándo este bebé que nace con una fisura, cuándo lo operan por primera vez? ¿Cuándo inicia este camino de cirugía? Bueno, en general, ¿qué es lo que dice la guía GES, cierto? Que es por la que nosotros nos guiamos, que ahora ya no está la guía GES, pero en general es como lo que a uno le dice más como ir. Generalmente, ¿qué es lo que se dice? Que un niño que tiene una fisura del labio, el labio aproximadamente se debería operar entre los 3 y los 6 meses de vida, cuando el niño pesa más de 5 kilos, por un tema de la anestesia, y cuando tiene los exámenes preoperatorios buenos, ¿cierto? La coagulación, que no tenga anemia, ¿ya? Entonces un niño entre los 3 y los 6 meses, teniendo
un buen estado de salud, teniendo un buen peso, en el cual los fonos también tenemos un rol súper importante, porque si dicen que vaya al fonoaudiólogo cuando no hable bien, o sea, nosotros partimos desde la base en que si lo empezamos a ver de chiquitito, va a llegar a los 5 kilos así, ¿ya? Eso generalmente al principio. Después, el paladar y el velo se dice entre los 8 y los 18 meses de vida, porque es cuando el niño ya empieza a hablar. Entonces la idea es que cuando el niño empiece a generar sus primeros patrones, ya tenga las estructuras, ¿cierto?, para poder utilizarlas. ¿Ya? Hay algunos que dicen no, un poco antes, un poco después, obviamente depende del niño, depende si se puede trasladar, de la condición general, ¿cierto? Pero en general esa es como la norma, entre los 8 y los 18 meses de vida el paladar. Y esas son las cirugías primarias, con eso el niño debería ya estar más o menos ok, ¿sí? Con todo cerrado, como le dicen los papás. Y de ahí hay otro tipo de cirugías que se pueden ir haciendo en base a las necesidades del niño, ¿cierto? A los 4 o 5 años el niño todavía se le escapa el aire por la nariz, hay un tipo de cirugía, ¿cierto? Después, por ejemplo, si no se formó bien el huesito de acá de la encía, aproximadamente a los 8 o 9 años le pueden sacar un poquito de huesito de la cadera e injertarlo acá, ¿cierto? Después, cuando están más grandes, el tema de rinoplastía o una cirugía ortognática, si es que tienen alguna alteración en la oclusión. Todo eso va a depender, obviamente, de cada niño en particular. Pero en general, 3 a 6 meses labio, 8 a 18 meses paladar y velo. Es un camino largo. Velo entiendo si es un paladar. Oye, Carolina, en este rato, a propósito de la pandemia, yo creo que hay muchas cirugías que se deben haber pospuesto. Ya llevamos varios meses de encierro, ¿no es cierto?, donde tú bien claramente lo sabes, el hospital ha cambiado su procedimiento, ha dejado probablemente esta cirugía parada. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, ha sido un tremendo tema, más encima parece que nuestros gordos hubieran sabido que había pandemia y nacieron muchos bebés con fisura en este tiempo, incluso hasta más de lo que en general nacen. Y claro, efectivamente las atenciones quedaron paradas. Yo en lo personal con mis niños con los que tengo mayor comunicación y los tengo desde chiquititos, hemos logrado generar teleterapia, ¿cierto? Los llamo por WhatsApp, los llamo por Zoom. De repente igual no doy abasto, ya porque si en el hospital no da abasto, ahora tampoco mucho porque no tengo muchas horas en el hospital. Pero efectivamente, lamentablemente, la gran mayoría de las intervenciones están detenidas. Además, los niños nacidos en Iquique en general se operan en Antofagasta, ¿ya? Porque ese es nuestro centro primario de derivación. Iquique no es centro primario, ¿ya? En algún momento esperemos llegar a ser un centro primario de derivación, pero por ahora no lo somos. Por lo tanto, sí, han quedado detenidas las cirugías, las atenciones, por lo menos la odontopediatra, también ha seguido llamándolos por teléfono, haciendo teleseguimiento, yo intentando hacer teleseguimiento y teleterapia, pero efectivamente ha sido un tremendo remesón. Pero lo bueno es que dentro de todo, como yo les decía, hay rangos de operación, ¿cierto? Y obviamente son tiempos ideales, pero si se pasan esos tiempos, no vamos a estar en lo ideal, pero tampoco, como les decía, como es una condición y no es una enfermedad, no es que al niño se le va a poner la fisura más grande, ¿cierto? O que después no se va a poder operar. Entonces, desde ese punto de vista, como llamar un poco a la calma a los papás, de que en el fondo, en el momento en que ya sea un poco más seguro, lo más probable es que todo esto se retome. Hemos paseado... Ahí, Mauro, sí, perdón, dale, ¿no? Y ahí es importante también del compromiso de los papás y del tipo de educación que nosotros hagamos como profesionales y de empoderar a los papás. Porque en el fondo yo me quedo relativamente tranquila porque sé que a los papás toda la vida le he dicho lo mismo, ya, estimulen aquí, hagan acá, vaya. Entonces es como que les dimos vacaciones, pero yo en lo personal, si tú me dices, estoy súper aprensiva porque no sé qué me voy a encontrar cuando vuelva, no, porque yo sé que en el fondo son papás que, como los conozco desde que los niños nacen, ¿cierto? Yo sé que en el fondo son papás que van a tener más o menos claro lo que tienen que hacer y cómo hacerlo. Y si no, tienen mi WhatsApp y me mandan las preguntas. Es decir, que los papás aquí también se transforman en tus coterapeutas. Pero todo el rato, yo le digo, yo soy fonoaudióloga una vez a la semana, cada 15 días, con suerte, cuando
cuando mi agenda me lo permite, usted es fonoaudiólogo todo el día, todos los días, porque usted es el ejemplo. Tampoco que se pasen y que me lo estén corrigiendo a mis niños todo el rato, pero sí, terapeuta todo el rato. Pero en el hecho de que tienen un rol activo en lo que es la intervención también. No solo el que los lleva al fonoaudiólogo y vuelve a la casa, sino que tienen un rol activo permanentemente. Exacto, mira lo que dice el Víctor ahí. Bueno, el Víctor, decir que fue alumno mío en práctica, dice, los papás son secos y se manejan perfectamente. El Víctor tuvo la posibilidad de hacer práctica y de atender a algunos de nuestros niños, y a él se dio cuenta, me decía, profe, son secos. Pues los papás son súper, hay muchas, si hubiera estado la Rebe acá, yo de verdad que hay mamás que yo les daría el título de fono sin hacer un semestre porque se manejan perfecto. Carolina, tenemos que pensar que este audio y este video, primero el audio va a quedar guardado en las plataformas para descarga de podcast, entonces posteriormente la gente lo puede escuchar en Spotify, iTunes o Google Podcast y lo pueden escuchar cuando quieran, en algún rato ponen ponen conectado a internet, ya hay que estar conectado a internet, celular. Sí, su celular, ¿no es cierto?, cualquiera de estas opciones, y nos pueden escuchar, y el video también queda grabado. Por lo tanto, yo el otro día mirando así las estadísticas, pues nosotros miramos esto, cómo va, qué sé yo, partió como una idea que fue tomando vuelo. De las últimas conversaciones estamos llegando a un alcance de 2.500 personas. Ya, para que te haga una idea, Carolina, que no es que te estén viendo ahora en este instante 2.500 personas, pero te van a ver en algún instante. Entonces, para nosotros es una tremenda responsabilidad decir cosas que lleguen a una gran masa de personas en términos de darle ideas, darle consejos, darle esperanza, ¿no es cierto?, respecto de todo lo que hay que hacer. Y eso es como clave también dejarlo sentado ahora que se nos va acabando el tiempo, porque en realidad nosotros podríamos estar hablando horas acá, porque en realidad somos buenos para conversar, que ni te digo, ¿ya? Pero tenemos que restringirlo a una cantidad de tiempo. ¿Qué cosas podemos ir diciendo como para el cierre de esto? Bueno, si en algún momento alguna mamá que le dieron la noticia, ¿cierto?, de que su hijo iba a tener fisura y llegó a este live, ¿cierto?, decirle que esté totalmente positiva, que tenemos actualmente la capacidad, ¿cierto?, profesional en este país para que nuestros niños evolucionen bien, recordar que es una condición y que no es una enfermedad, ¿cierto? Que a las mamás de mis niños mandarle un beso y un abrazo porque son tremendas guerreras, los papás también hay que de repente sienten que no sienten mucho, no saben cómo encajan acompañando a la mamá, los papás también, las familias, los hermanos son tremendos coterapeutas. Hay un tema ahí, de repente, si bien la película Wonder, ¿cierto?, extraordinario, efectivamente muchas veces los hermanos también se pueden sentir un poco pasados de lado, pero mis niños son tremendos guerreros, tremendos, son unos valientes, son secos, ellos de verdad que muchas veces son los que menos problemas se hacen, se aceptan, se quieren, muchas veces de lo que hay que tratar de protegerlos de cierta forma, pero no protegerlos aislándolos, sino que protegiéndolos, educando, ¿cierto?, a la gente con la que están, un poco con respecto justamente a estas miradas o a estos prejuicios. Pero en el fondo los niños con malformaciones craneofaciales son niños que tienen una cantidad de habilidades blandas de comunicación, tienen unos ojos maravillosos, porque yo no sé me acuerdo que había una mamá que me decía como que la naturaleza compensa, decía, porque tienen unos ojos maravillosos, unas pestañas maravillosas, ¿cierto? Recordar que somos todos diferentes y que en el fondo es eso, y siempre tratar de si tienen dudas o preguntas, siempre tratar de buscar a gente que tenga experiencia, ¿cierto? Lo digo, si es que hay estudiantes viéndome, si hay papás viéndome, por un lado profesionales y por otro lado también buscar redes de apoyo en la tribu, ¿ya? Las mujeres, y ahí nos da para otro live más, ¿cierto?, con respecto al tema de la maternidad culposa, ¿cierto?
de este tema de sentir como que tengo que hacer todo sola y mientras más sola lo hago y mejor me salga, soy más bacán. Entonces, ir a tu tribu, ir a tu gente, usar las redes de apoyo, no es necesario hacer todo solo, preguntar lo que hay que preguntar y eso nomás, pues mis niños son lo máximo. Solo eso puedo decir. Y yo quiero colgarme un poquito lo que dice la Caro y lo que mencionaste hace un rato, esto de quizás hacer un llamado a nuestra comunidad a que estos intentos, ¿verdad?, de que se realicen, se hagan estas asociaciones de papá, que son sumamente necesarias, que son una fortaleza. Ojalá podamos saber en pocos meses, ¿verdad?, de que quizá alguien que escuchó este live se dijo, ya, yo lo voy a hacer y lo voy a intentar otra vez. Y que cuente con el apoyo también de nosotros, que igual los podemos apoyar de todas las formas que podamos. Y yo creo que la Carito ahí saldría la primera a intentarlo. Pero yo creo que es un llamado también. La comunidad lo necesita. En algún momento pensamos hacer también el campamento. Sí, me acuerdo. Sí, pero mis estudiantes también mandarle un beso, porque a mí lo que se me ocurre, los chiquillos apañan, sí, profe, hagámoslo, vamos. ¿Sí? Así que yo creo que tal vez esta sería una bonita instancia para volver a echar a andar la asociación, pensando en que ahora con este feedback rápido que tenemos puede ser más fácil juntarnos. Sí. Y bueno, y aprovechar también si hay alguien que tiene dudas, que tiene preguntas, que quiere preguntar más cosas, decirles que, dejarles que tengo el Facebook, que es docente fonoaudióloga Carolina Carmona, por si me quieren buscar, me quieren hacer preguntas, mandar algún mensaje o agregarme. ¿Y los TikTok? No, mentira. y mi mail es carcarmo, como de Carolina Carmona, no carcamó, porque piensan que es por... No, es car. Lo vamos a poner ahí, lo vamos a agregar después al link para que quede la información. Lo vamos a dejar toda la información. No, igual no que aquellos papás que... Los papás que tengan alguna pregunta, igual pueden dejar la pregunta en comentarios del live y te la hacemos llegar. Sí, porque este Facebook, ¿no es cierto? Y bueno, todo este ecosistema que tenemos ahí dando vuelta, nosotros lo tratamos de mantener siempre al día. Componemos otras publicaciones, contestamos preguntas y a toda la gente que le va a llegar la información, la idea es que nosotros, si tienen alguna duda, les contestamos de vuelta. Así que no hay ningún problema en eso, la información va a llegar sí o sí. Decirles que este es un programa que partió con un esfuerzo de la Universidad Arturo Prat. Nosotros como equipo de fonoaudiología, Carolina es parte del equipo, ¿no es cierto? A mí siempre se me ocurren muchas ideas medias locas, pero el resto del equipo sigue igual y me dice, nomás si hay que hacer esta cosa porque hay que hacerlo. Y efectivamente hemos podido echar a andar esto que, como les decía, está llegando mucha gente. Nos interesa que llegue a más gente, así que si lo pueden comentar, lo pueden poner en sus espacios para que la gente pueda tener acceso, porque queremos, insistimos siempre en esto, democratizar el conocimiento. Queremos que esta opción le llegue a mucha gente. Sabemos que las redes sociales en los sistemas de pago no se pagan en general, así que la gente lo puede ver en Facebook y nos pueden ver todas las veces. No necesitan pagar nada en este rato. Solo hacerse el ánimo de vernos cuando tengan el tiempo, porque ni siquiera tienen que estar presentes hoy día mismo, sino que cualquier minuto nos pueden ver. Queda grabado y ahí estamos. Así es que, bueno, yo voy a empezar a despedirme porque en realidad se nos empieza a acabar el tiempo. Agradecer enormemente la presencia de Carolina un día viernes a esta hora, ¿no es cierto? Le enviamos un gran abrazo a la distancia. Nos apoya siempre la Carolina y nosotros también apoyamos a ella con todas sus ideas también, así que le damos las gracias y bueno, como dice por ahí Camila, miren lo que nos pone, denle like y suscríbase. Nos faltó esa parte, yo no sé, pero ya aprenderemos. Como el youtuber, mi hijo ve eso, dale like y suscríbete. Sí, esa parte no. Sí, yo quiero agradecerte mucho, Carolina, así que 2 segundos solamente para agradecer la instancia. Me hubiera encantado que la Rebe se hubiera podido contactar, pero le aviso a las chiquillas, porque yo sé que la Maite también estaba por ahí entusiasmada, la Karen, que son mamás de mis niños. De hecho, de aquí surgió la idea
Mauro de la Paz, hacer un programa solamente de las mamás, compartiendo también su experiencia, porque son tremendamente valiosas, es de lo que uno más aprende. Y solamente agradecerle nomás la instancia, chiquillos. También pues somos equipo, somos un grupo de loquillos, ¿cierto? Así que eso, solamente agradecerles la instancia, y ustedes saben que para lo que necesiten aquí siempre vamos a estar, como yo también sé que ustedes siempre están para mí, para todas mis ideas locas también. Gracias, Carito. Fue Bueno. un gusto estar contigo a esta hora, aunque sea día viernes. Ahora que puedes ir a ver al Dieguito y a la Maite. Un saludo para los chicos. Agradecemos a nuestra comunidad que nos sigue todos los viernes en una órbita más, y nos veremos la próxima semana, que probablemente estemos hablando con mi cosmonauta habitual, Matías Ambiado, acerca de funciones ejecutivas y la escuela en esta La época. parte 2. La parte 2. Lo que pasa es que el tema de la escuela en este rato es un gran tema. ¿Qué hacemos con la escuela? Hoy día Camila me comentaba y me decía, a los niños les dijeron que ya podían pasar de curso, así que ¿cuál es el motivo de estar en clase? Es un gran tema, así que la próxima semana estaremos hablando de aprendizaje, funciones ejecutivas y escuela. Así que los invito para la próxima semana. Y se las dejo ahí. ¿Sí? ¿De dónde sale la motivación de aprender? Porque en el fondo, ¿por qué nos preocupa tanto que el niño sepa que ya pasó de curso? Porque ¿Sí? en el fondo, si nosotros tuviéramos una motivación intrínseca de que yo voy al colegio, voy a clases porque voy a aprender cosas nuevas, no debería ni sumar ni restar saber si ya pasé o no pasé. Eso nomás. ¿Sí? Exacto. Exactamente. ¿Qué los va a motivar a encender el computador y conectarse con su clase? Y prender la cámara. Y prendes la cámara. Queridos amigos, amigas, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Adiós. Adiós.